Welcome back. We apologize for the inconvenience. Bienvenidos nuevamente, nos disculpamos por el inconveniente. We a had little bit technical we had a situation with YouTube's Tuvimos un problema con el canal de YouTube. with the new UI. Ok, con el new YouTube Live, es decir, el sistema Live, el que nos permite llegar en vivo a ustedes. They did an update Hicieron una actualización en el canal de YouTube and it reset our settings. y lamentablemente volvió a resetar todas nuestras funciones o reajustó nuestras funciones. But anywho, Pero de igual manera aquí estamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I do hope once again your week was prosperous Nuevamente espero, como dije anteriormente, que haya tenido una semana próspera and that you find Shalom today. y que hoy pueda encontrar Shalom en su Shabbat. Today I'm accompanied by Morea Matia. Estoy acompañado hoy por nuestro Morea Matia The moderator is Yeshayahu. y tenemos a Yeshayahu en nuestro computador As always, our faithful translator, Malka, y su fiel traductora Malka. and me, Baruch, giving the teaching today. Y yo, Baruch, dando la enseñanza el día de hoy. Just to give a mini update, Para darle una pequeña actualización, the feast of Yahuwah are fast approaching. las fiestas de Yahuwah se acercan rápidamente. The first one coming up is the Feast of Trumpets. La que se aproxima ahora, la que viene, es a la Feast of Trumpets, ¿qué? La Yom fiesta de Teruah. trompetas, Yom Teruah. Or Yom Teruah, as we call it. Please, if you have not taken that day off for work, Si no ha tomado ese día en su trabajo, por favor, please do your due diligence so you can partake in the days of Yahuwah. haga su diligencia para que pueda tomar partes de las fiestas de Yahuwah. It is not a suggestion. No es una sujeción. So today's teaching started off with the title of Hebrews 10:25. La enseñanza de hoy el día comenzó titulada Hebreos 10:25, But after good counselship, pero luego de todo consejo, we've renamed it to a call to congregate. lo llamamos, lo renombramos un llamado a congregarnos. And I would like to start off the teaching with that verse. Y me gustaría empezar la enseñanza leyendo ese verso, Hebreos 10:25. Which is Hebrews 10:25. Ivrim 10:25. Not forsaking the assembly of yourselves together, assembling yourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the Yom approaching. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el Yom se acerca. So, personal contact with other believers El contacto personal con otros creyentes is not merely a suggestion by the Bible. no es una sujeción por la Escritura. If we take this verse at face value, Si tomamos este... if we take what? this verse at face value, Si tomamos este versículo literalmente, it is a command. es un mandamiento. A practical reason for this Y una razón práctica para esto was given in the prior verse, fue dado en el verso anterior, which is Hebrews 10:24. el cual es Hebreos 10:24. We'll go read it so you guys have context. Y lo leeremos para que tengan el contexto. Verse 24. Let us care one for another to stir up ahava, love, and tov, mitzvah, good works or good commandments. No, Consideremos los unos a los otros para provocarnos el ahavá, el amor, y al tov mitzvot, y a las buenas obras. relationships with other believers are one way to be encouraged, better said, to live out the faith we proclaim. Relaciones con otros creyentes son una manera de mantenerse animado a vivir en la fe que proclamamos. Many times in the Bible, we're called to hold fast Muchas veces en la escritura somos llamados a que nos detengamos. as we go through our spiritual maturity. Según vamos avanzando en nuestra madurez espiritual, Going from drinking milk to eating the meat. cuando pasamos de tomar leche a comer carne. Growth in faith, however, is greatly influenced by having good examples around us. El crecimiento de la fe, más sin embargo, es grandemente influenciada
a través de tener ejemplos que son buenos a nuestro alrededor. This is obviously exercised with this one word, accountability. Y eso se puede ejercitar con la palabra contabilidad. This is why the good news Y es por eso que las buenas nuevas was given for us, fueron dadas a nosotros, the believers, los creyentes, to make disciples. para ser discípulos. And I say that in air quotes. ¿Mm? I say that in air quotes. Y lo digo entre comillas, Not to merely talk about Yahushua HaMashiach, no para meramente hablar de Yahusha, nuestro Mesías, which I would like to turn to Matthew 28, del cual quiero hablar pasando al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. yes, verse 18 through 20. Sorry. It's okay. Mateo 28, 18. Yes, we're going to read Matthew chapter 28, and we're going to read verses 18, 19, and 20. Leeremos entonces del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Matityahu, chapter 28, verse 18 through 20. And Yahusha came and spoke to them, saying, all power is given to me in the Shemayim, heavens, and in the earth. Y Yahusha se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el Shammai y en la tierra, en el cielo y la tierra. Verse 19. Go therefore, make Talmidim, disciples, of all the nations, doing mikvah, immersion, upon them in my name. Por tanto, vayan y hagan talmidim, discípulos de todas las naciones, haciendo mikvah o inmersión a ellos en mi nombre. Teaching them to shomer all things, to guard all things which I have commanded you. And see, I am with you always, even to the end of the Olam Hazeh, the present world. Amen. Enseñándoles a shomer, a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, aún hasta el fin de la Olam Hazeh, del mundo presente. Amén. So the account of Matthew, Así que el recuento de Mateo, because Matthew only has 28 chapters, porque Mateo solo tiene 28 capítulos, ends with a promise and a command. termina con una promesa y un mandamiento. The promise is La promesa es Yahushua will be with you until the end of the present world. que Yahusha estará contigo hasta el final del mundo presente. And the command Y el mandamiento is to make disciples es que hagan discípulos and showing them all the things that he commanded, y que le enseñen todas las cosas que él ha mandado, which is the laws of Moses. las cuales son las mismas leyes de Moisés, Bringing us back to the 5 books of Torah. los cuales nos llevan nuevamente a los cinco libros del Torah. So going back to Hebrews 10:24, you don't have to read it. Devolviéndonos a Hebreos 10:24, no tienen que volver de allí. That verse commands believers to look for opportunities Ese verso le manda a los creyentes a buscar oportunidades, to do 2 things: que hagan dos cosas, to love a que amen and to do 12 works. y que hagan obras buenas o buenas obras. This verse specifically disapproves of failure. Y este verso no aprueba lo que es el Fracaso. fracaso, gracias, On the part of the believer de parte del creyente, to meet with other believers. al congregarse o reunirse con otros creyentes. If you look into the manuscripts, Si miran a los manuscritos, the Greek term here that's used is, I'm going to spell it to you because I can't pronounce it correctly, el término que tienen aquí, se lo voy a deletrear porque no puedo pronunciarlo en griego, is Enkatalepontes. es encataleipontes. I don't know how you pronounce that. I saw it 1,001 ways. But that's the spelling of it, and it refers to, in meaning, Se refiere en su significado to abandon el abandonar or the abandonment o el abandonamiento or forsake. o el rechazo. Certain manuscripts translate this term as neglect. Algunos manuscritos o ciertos manuscritos traducen este término como negligencia, Since it implies a failure to do something one ought to do.
como implica o quiere decir que es un fracaso de hacer algo que usted está supuesto a hacer. In clear terms, Y en términos más claros, believers have an obligation to fellowship with other believers. creyentes tienen la obligación de congregarse con otros creyentes. This is not only necessary for discipleship, No es necesariamente para los discípulos, but so that we can meet. Para ser discipulado. I don't know, Discipleship. Yeah. para ser discipulado, ok. But so that we can meet each other's needs Pero para que puedan encontrar la necesidad de cada quien and encourage and inspire other believers y que puedan animar y motivar a otros creyentes in their faith. en su fe. So, for proof, Hebrews 3:13 Como prueba de esto pueden leer en Hebreos 3:13 and Colossians 3:16. y en Colosenses 3:16. Ivrim, chapter 3, verse 13. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you become hardened through deceitfulness of sin. Exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se diga este día, para que ninguno de ustedes endurezca con engaño de pecado. So you need each other. On a daily basis. Yes, Se necesitan los unos a los otros diariamente, because every day you fall. porque todos los días hay una oportunidad para caer. But a good disciple Pero un buen discípulo will exhort you te va a animar so you don't have a hardened heart. So you don't have a hardened heart. para que no tenga un corazón endurecido. And also, También. Y también, as you can see, it calls you to exhort one another. te llama a que se exhorten los unos a los otros diariamente. You can't do it No puedes hacerlo if you're not together. si no están juntos. In some fashion. So you have to be together. Así que tienen que estar reunidos. Our goal here is to someday live in a moshav. Nuestra meta para esta congregación es algún día vivir en un hábitat de moshav. A apartada. moshav is a community Y una moshav es una comunidad where, we can help one another. donde podemos ayudarnos los unos a los otros. Iron sharpens iron. Porque el hierro afila el hierro. So we have to look for more excuses to be together, Porque tenemos que Amén. buscar más excusas para estar juntos. not excuses not to be together. No excusas para no estar juntos. Colossia, chapter 3, verse 16. Yes. Let the word of the Mashiach dwell in you richly in all chokhmah, All knowledge. teaching and admonishing one another in the Tehillim, Psalms, and with Ruach-filled Shirim, Spirit-filled songs, Oh, sorry, sorry. Thank you. singing with unmerited favor in your levavot, hearts, to the Master. Dejen que al alabar la palabra del Moshiach viven ustedes abundantemente en toda Jokma, sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros en Tehilim, salmos, y con Shirim, canciones, llenas de la Ruach, cantando con favor inmerecido en sus levavot, sus corazones, al María Yahuwah, al Adon Yahuwah. So when you guys, for lack of better words, worship together, Así que para decirlo en breves palabras, cuando ustedes adoran o exaltan juntos, you also you're giving honor to the master. no solamente le están dando honor al maestro, al Adón, You're feeding that fire. está dándole leña a ese fuego. You know, if you believe your body to be a temple, Si usted cree que su cuerpo es un templo, that perpetual fire that burns, Leolam Vaed, ese fuego perpetuo que quema eternamente, Es the Leolam, Ruach. es la Ruach, and you feed it. y usted la alimenta, Very similar to what we have here. bien similar a lo que tenemos aquí.
which is Aron Kodesh. For que those, es el Aarón Chodesh, o el lugar donde mantenemos el rollo apartado. yeah, read the account in Exodus for that. Amen. Puede leerlo en el libro de Éxodo. So the passage is this particular passage, Hebrews 10:25, is this passage is often used to compel congregations' attendance. El pasaje de Hebreos 10:24 es utilizado frecuentemente para la congregación o el pasar la lista de los congregantes. We're told that missing a service Se nos dice que cuando faltamos a un servicio without an adequate excuse sin una excusa adecuada, is forsaking the assembly. desechando o rechazando la asamblea. But is that what the writer of Hebrews meant? ¿Pero es eso acaso lo que quiso decir el escritor o el autor de Hebreos? Did he really just mean don't skip service? ¿Acaso en verdad dijo él, no se pierdan los servicios? No. So let's break down the book of Hebrews. Entonces vamos a discernir el libro de Hebreos. So I didn't know this, Yo no sabía eso, but the book of Hebrews pero el libro de Hebreos was written by a group of believers fue escrito por un grupo de creyentes who had endured a hard struggle with sufferings. que había prevalecido situaciones difíciles con sufrimientos. What do you mean? A group. ¿Qué quieres tú decir con eso de que un grupo? Give me Hebrews 10:32. Pasemos a Hebreos 10:32. I'm going to paint you the picture of the Roman Hebrews that this book is talking about. Le voy a poner una imagen de estos hebreos Los hebreos que estaban en Under Rome. bajo el imperio de Roma. el imperio de Roma. Ivrim, chapter 10, verse 32. But remember the former Yamim, days, in which after you were immersed in mikvah, you endured great fights and sufferings. Pero recuerden los yamim, los días pasados, cuando después de haber sido inmersos en mikvah, soportaron una gran lucha de padecimiento. Read 33, please. On one hand, you were exposed to reproaches and pressures. And on the other hand, you became shares with those who were so treated. Excuse me. Por una parte, siendo expuestos a oprobios y aflicciones, y otra parte, siendo colegas de los que eran tratados así. And 34. And you had pity on those who were prisoners, and you allowed the seizure of your properties cheerfully. For you yourselves know that you have a better and more enduring possession in the Shemayim, heavens. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y les aceptaron con gozo del despojo de sus bienes, sabiendo que tenían para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión en los cielos. So because they had each other, Así que porque se tenían los unos a los otros, they were able to endure exposure, pudieron prevalecer lo que fue el ser expuesto, reproach, Reproach. llenos de reproche, affliction, aflicción, being thrown into prison, encarcelados, and having their own property taken from them. y que teniendo sus propias propiedades quitadas de ellos. And they endured all this Y ellos prevalecieron todo esto with simcha. con alegría, Why? con gozo. ¿Por qué? They had each other. Porque se tenían los unos a los otros. It very much so sounds like to me, A mí me parece esto, this particular letter si esta carta o esa letra en particular was written to believers who experienced a great prosecution, fue escrito a esos creyentes que sufrieron esa gran persecución which only happened against the body que solo ocurrió en contra de la carne, in the city del of David. cuerpo, en la ciudad de David. And we can go for a reference, Acts 8:1. Y podemos ver una referencia en Hechos 8:1. This is a historical point.
porque es un punto histórico. Hechos 8:1. Maaseh Shlichim 8 verse 1. And Shaul was approving of Zephaniah's death. And at that time there was a great persecution against the Kehillah of Israel at Jerusalem. And they were all scattered abroad through the regions of Yehudah and Shomron, except the Shlichim, apostles. Y Shaul consintió en la muerte de Sefania. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación israelita en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Yehudá y de Shomron, excepto los Shlichim, los ancianos. I encourage you guys to read Acts 7 Les animo a que lean el libro de Hechos Hechos. 7 so you can hear the account of Zephaniah, the brother. para que puedan conocer sobre el recuento de Sefania, el hermano, And why someone like Shaul was approving of the death. y Ah, por, ya. y porque alguien como el rabino Shaul o Pablo estaba consintiendo la muerte. But unfortunately, it did usher in a great persecution against believers. Pero lamentablemente esto lo que hizo fue iniciar una gran persecución contra los creyentes. Shortly after the death of Moshiach. Prontamente luego de la muerte de Moshiach. Back then, En aquel entonces, I'm talking about that context, y estoy hablando todavía en el mismo contexto, these believers endured this persecution with joy and faith. estos creyentes aguantaron esta persecución en fe y alegría. This is generation 1. Esa es la generación 1. This is immediately after the death of Moshiach. Es inmediatamente después de la muerte del Mesías. But now, Pero ahora, decades later, when the book of Hebrews is written, décadas más tarde, cuando fue escrito el libro de Hebreos, the same believers, or the generation after these believers, los mismos creyentes o la generación después de estos creyentes, their joy and faith seems to be wavering. su alegría y su fe parece ser aplacada, With many of them ready to abandon the way of Yahushua. y muchos de ellos listos para abandonar la fe de Yahusha. The book of Hebrews is written to prevent that falling away. Y el libro de Hebreos fue escrito para prevenir esa caída. It's written to show our covenant with Yahusha is everlasting. Está escrito para enseñar el convenio con Yahusha es perpetuo. Yahusha is our high priest Yahusha es nuestro sumo sacerdote, who has entered the Holy of Holies, as the song goes, que ha entrado en el lugar más alto de los más altos, to offer the best sacrifice para ofrecer el mejor sacrificio and to give his people a better inheritance. y para poder darle a su pueblo una mejor herencia. What is this inheritance? ¿Y qué es esta herencia? Everlasting life Vida eterna and the ability to teshuvah, or repent. y la habilidad de poder arrepentirnos. To abandon Yahusha El abandonar a Yahusha would be the worst mistake a believer could make. sería el error más grande que un creyente pudiera hacer. And the authors of the book of Hebrew knew this. Y el autor del libro de Hebreos sabía esto. So, context. Hebrew 10 En contexto, Hebreos 10 is all about the fact that without Yahusha, se trata del factor que sin Yahusha there is no forgiveness of sin. no hay el perdón de los pecados. We all know this. Todos lo sabemos. Yahusha was the one single sacrifice for all people for all time. Yahusha fue el único sacrificio para todo el pueblo, para todo el tiempo. Let's put that in context. Hebrews 10, Pongámoslo en contexto, pasemos a Hebreos 10 and we're going to read verses 10, 11, 12, 13, and 14. y vamos a leer desde el verso 10 hacia el 14. 14, 15, 16, God. Just to let you know. I hate you. All right. Ivrim chapter 10, verse 10. By that desire, we are now kadosh, set apart, through the offering of the body of Yahusha HaMashiach, once for all. And every Kohen, priest, stands daily serving
and offering the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, leolam vaed, forever and ever, sat down as the right hand of Yahuwah, waiting from then on until all his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected leolam vaed, forever and ever, them that are being set apart. If you wanna, You- that's Okay. okay. You wanna Verse 15. And Ah, the we're reading, you said to 14. Yeah, he wants to add 15. Then Yeah, let me read what yeah. was quoted. Go ahead. Hebreos 10:10. Por su voluntad hemos sido kadosh, apartados, mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua nuestro Mesías, ofrecida por siempre, leolam vaed. Y todo Cohen o sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo los mismos korbanot, las mismas ofrendas que nunca pueden quitar los pecados. Amen. Pero Yahushua, nuestro Mesías, habiendo ofrecido una sola ofrenda por los pecados, leolam vaed, por siempre, se sentó como la mano derecha de Yahuwah, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda él ha perfeccionado, leolam vaed, por siempre, a aquellos que están siendo apartados. Baruch Hashem Yahuwah. Esa fue la lectura de Hebreos 10 a 14. You still want to add 15? Don't worry about it. Okay. Therefore, if a person rejects the sacrifice of Yahushua Si una persona rechaza el sacrificio de Yahushua, made on their behalf, que fue hecho para ellos, there remains no other way for them to be saved. entonces ya no queda ninguna otra manera para ellos ser salvos, This is the one unforgivable sin. porque es el único pecado que es imperdonable. Unfortunately, this is a form of blaspheming the Ruach HaKodesh. Es porque se convierte en una forma de la blasfemia contra la Ruach HaKodesh. So the writer, Así que el escritor, which is Rav Shaul, el cual es Rav Shaul, is encouraging them being the believers, le está animando a ellos los creyentes, to, let's read chapter 10, verse 23. le está que se mantengan de pie. Vamos Chapter a 10. leer 10:23 ahora. Ivrim 10, verse 23. Let us hold fast to the confession of our emunah, faith, without wavering, for he is faithful that promised. Mantengamos firme la confesión de nuestra emuná sin fluctuar. He's warning them not to trample under the foot of the son of Yahuwah, or profane the blood of the covenant by which they were sanctified. This is just verse 29, same chapter. He warns them not to throw away their confidence, verse 35, or to be those who shrink back and are destroyed. So let's read verse 35 and 39 just to get the full verse. Oh, I'm sorry. Just read 35 and 39. Hebrews, that's what I just quoted. Él acaba de citar Hebreos 10:35 y 39. Yeah. What's going on? You didn't stop, so... No. So, the verses I would refer to as verse 29, 35, and 38. Yeah, 35 and 39. Los versos que él mencionó son Hebreos 10:29, 10:35 y 10:31. Those where I took the De donde tomó, prefaces. las frases que acaba de compartir. You can read them. Just read that. All right. Verse 29. Ivrim, chapter 10, verse 29. For how much worse punishment do you think he shall deserve who has trampled under foot the son of Yahuwah and has counted the dam blood of the Brit covenant by which he was made kadosh, set apart, as a common thing, and has insulted the ruach
spirit of favor. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensen que merecerá el que ha hollado bajo sus pies a Yahushua nuestro Mesías, el hijo de Yahuwah, y ha tenido por impura sangre Kadosh del Brit, por impura sangre Kadosh del pacto por el cual fue hecho Kadosh o apartado, y ha ultrajado la rúa de Gesed de favor inmerecido. Verse 35. Do not lose your confidence, which has great reward. Pasemos al verso 35. No desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Verse 39. But we are not of those who draw back to perdition, but of them that believe to the saving of the nafesh, being. Pasando ahora al verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para la salvación de nuestra alma. Nefesh. Amen. It is only in context of words and phrases, Solo se encuentra en el contexto de palabras y frases, like the ones forementioned, como las cuales mencionamos, that we can understand what it truly means to forsake the assembly. donde podemos entender lo que significa verdaderamente el rechazar la asamblea. So when you forsake Yahushua, Así que cuando tú rechazas a Yahushua, that's forsaking the assembly. eso también significa cuando rechazas la asamblea. It's not you missing Shabbat, No es que tú te estás perdiendo del servicio de though you Shabbat, ought not to. aunque usted no debería de perderse del servicio de Shabbat. The meaning of the verse of Hebrews 10:25 El significado del verso Hebreos 10:25 is often quoted by itself, frecuentemente se cita a sí mismo, but by itself it's not a complete sentence. pero por sí mismo no es una oración completa. The whole sentence is Hebrews 10:24 and 25. La oración completa sería Hebreos 10, 24 y 25. And it says, Y dice, let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembly of ourselves together, as is a matter of some, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la Javá y a las obras buenas, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y por mucho más al ver que Dios se acerca. So this word that gets translated, forsaken, Esta palabra que se traduce como ¿cómo lo tienen aquí en español? Desamparado. Desamparándonos, no, o rechazando, ya. Esa palabra que es traducida como el rechazo, forsaken, is used several other times in the Brit Chadasha. es usada muchas veces en el nuevo pacto, el pacto renovado, perdón, I'm going to touch on a couple. abandonado. I'm going to touch on a couple places to look into its reference. Why are you saying no? Because that next one is a wrong translation. Which one? Matthew 27:46. Let me see. The here. forsaken? Abandonado en Spanish. Yeah. Abandonado. Yahusha never said that. That's what happens. Yeah, Yahusha never said that. So we gotta skip that one. Because it says, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Vamos a bactar. And in the King James it says, Why have you forsaken me? But that's not the Hebrew. The Hebrew is, why have you left me here so long? Because okay. Yahuwah cannot forsake Yahusha because they're one. Okay. So skip that one and go to the next one. Okay, so The Yahuwah did not abandon. okay, so I can use the accounts in Matthew 27:46 and Mark 15:34. Exactly, it's a bad translation. Él dice que hay una contradicción con la traducción de Mateo 27:46 y Marcos 15:34 en cuanto a que la palabra abandonado o rechazado no fue la correcta traducción en los manuscritos. Correcto. Porque Yahuwah no puede abandonar ni puede ni desamparar a Yahusha porque son uno mismo. So let's go with
Acts 2:27 and 31. Vamos entonces mejor a pasar al libro de Hechos 2:27 y también el verso 31. Whereas I'm going to paraphrase it for you. Yahuwah did not abandon Donde podemos ver que Yahuwah no abandonó Yahusha in the realm of the dead. Amén. en ¿cómo se dice? La dimensión de la muerte. But we can read that verses. Pero podemos leerlo. Hechos, ay, no me perdí. Hechos 2:27 y también el 31. Maaseh Shlichim, Acts of the Apostles, Yes, sir. I like that. chapter 2, verse 27. Because you will not leave my being in Sheol, neither will you allow the Kadosh one, the set apart one of Israel, to see corruption. Baruch Hashem Yahuwah. Porque tú no dejarás mi ser en el Sheol. Yo nunca sé traducir Sheol. Sheol is the grave. O la tumba. Yes. Or el sepulcro. El sepulcro. Ok. Ni tú permitirás que el Kadosh de Israel vea corrupción. You got read 31 as well. Ok. Oh, you read 31? I got some. He hasn't read 31. Verse 31. Seeing this before spoke of the resurrection of the Mashiach, that his being was not left in the Sheol, the grave, neither did his flesh see corruption. Él, viéndolo antes, habló de la resurrección de el Mesías, que su nefesh, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio la corrupción. Now, Rav Shaul or Paul Pablo o el rabino Shaul, said they were persecuted but not forsaken, ellos fueron perseguidos, pero no fueron olvidados. which is in 2 Corinthians chapter 4, verse 9. Donde está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Yes. ¿Tenemos que pasar allí, ¿no? Yes, just so you can read the whole thing. Pasemos entonces. I'm just giving you the 2 de Corintios 4:9. I'm giving you the translated part that they use for the same word forsaken. Te quiero darte la parte traducida que ellos utilizaron para la palabra abandonados o olvidados. Because it changes in a lot of these accounts. Porque la palabra o el significado o la traducción cambia en muchos de estos recuentos. But in context, it's all the same. Pero en contexto son todos los mismos. So don't be deceived. Así que no se ha engañado. 2 de Corintios 2:4. No, 2 de Corintios 4:9. Corinthia Bet, chapter 4, verse 9. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. This is still talking about that same time. Perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Amen. Several of Rav Shaul's companions, including Demas, which was a good man, Muchos de los acompañantes de Rashaul o de Pablo, incluyendo a Demas, que era un desertor. No, I said he was a good man. You're skipping. Oh, que era un hombre bueno. Deserted Rav Shaul. Abandonó a Rashaul. But the word deserted here is the word forsaken. Pero aquí la palabra abandonado la están usando como alguien que fue It's that desertado. same Greek word. Pero es la misma palabra griega. 2 Timothy 4, verses 10 and 16. Segunda de Timoteo 4:10 Why are you y typing so 16. Timteos Bet, chapter 4, verse 10. For Demas has forsaken me, having loved the Olam Hazeh, the present world, and is departed to Thessalonica. Segunda de Timoteo 4:10. Por la cual a la vez trabajamos y sufrimos reproches, porque confiamos en Yahuwah, el Eloja viviente, quien No. es el... 4:10. Oh, this is first. Segunda. I'm sorry, I was reading first Timothy. Okay. Next time, Por cuan- I'll just put the Spanish in for you. So I you thought it know. was 1 Timothy. Por cuanto Demas
me ha abandonado, habiendo apreciado al mundo presente, y se ha marchado a Tesalonicia, Yes. crescente No. a... You have more to that verse? Yes, so Ah. what? Crescens to Galatia, Titus to Galatia. Crescente a Galutia, Tito a Dalmatia. Sí, yo también. Oh, I didn't see that. I'm sorry. It's my fault. And All right, let me finish it then. Go ahead. Crescens to Galutia and Titus to Dalmatia. Dalmatia. I know, right? Dalmatia. You That's can't funny. change your name. That's funny. Dalmatia. That's your And then domain. 6 verses later. El 16. That's not my new name, Mark. Verse 16. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I make tefillah, prayer, that it may be not be laid to their charge. Ahí Praying for mismo en 2 de Timoteo Se falla. 4:16 ahora. En mi primera respuesta ningún hombre estuvo conmigo, sino que todo hombre me desamparó. Hago tefila, oración, para que no se les sea tomado en cuenta. Oh. This ties in with Acts chapter 7, the account of Zephaniah. It's the same Y spirit. esto lo podemos también atar con el recuento de Sefania en el libro de Hechos capítulo 7. This is why I said earlier in Acts 8:1, Es por lo cual dije anteriormente cuando leímos Hechos 8:1 Shaul was approving of that death que Shaul consintió esa muerte. because his Zephaniah's last words Porque las últimas palabras de Sefania were do not charge them with this sin, which was to murder him. fue que no le contaran este pecado de muerte a ellos. If you're truly congregating, Si tú en verdad estás congregando, you're with the way estás En el camino. en el camino and you're following the footsteps of Yahusha, y estás siguiendo los caminos de Yahusha, not forsaking the assembly. no olvidándote de la asamblea That's how o you should be. rechazándola. That's how we all should be, really. Es como todos entonces deberíamos de ser. This is not what perfection looks like. No es como se ve la perfección, This is what Tov discipleship looks like. es como se ve el, ¿cómo tú dices eso? Discipulado perfecto. No, No, todo. good. This is not Bueno, perfect. perdón. Un discipulado bueno. This is the base. Esta es la base, la In which- fundación, The entire new covenant is based upon. donde el nuevo pacto o el convenio nuevo es basado. Because with the good news, there is teshuvah. Porque con las buenas nuevas está el arrepentimiento. Because the kingdom is offered. Porque el reino es ofrecido. No man is beyond reproach. Ningún hombre, ¿cómo se dice eso en español? Reproach. Fuera de reproche o... Reproches tu word. Ya, reproches de hueco, es la frase. Unfortunately, this was not the case in the land, no, in the time of Moshe, Lamentablemente este no fue el caso en los tiempos o en la tierra con Moshe, when you needed the sacrifices of bulls and lambs and goats. donde sí eran necesitados los sacrificios de estos animales. But I'll press on. I'm sorry. This ruach that this brother has right here, Esta rúa que tiene este hermano aquí, donde acabamos de leer en Timoteo, you know it's the ruach of Yahuwah, tú sabes que es la rúa de Yahuwah, beyond the shadow of a doubt, sin alguna duda. because he's doing the exact same thing that Yahusha did Ujú. when he was getting put on the stake. Porque él está diciendo o haciendo lo mismo que hizo Yahusha cuando fue puesto en el madero. Yahuwah forgive them, Yahuwah perdónalos for they don't know what they're doing. porque no saben lo que hacen. It's the exact same thing. Es lo How mismo. this man's love for the brotherhood, Que este amor que este hermano tiene por la hermandad, he doesn't want the brothers to pay for what they've done. porque él no quiere que esos hermanos paguen por lo que han hecho. He would rather they get chesed, Él prefiere que yo reciba un gesed o favor inmerecido, unmerited favor, Unmarried. a favor that you don't deserve, un favor que usted no se merece, because you do deserve to die for what you've done.
Porque usted sí merece morir por lo que usted ha hecho. You do deserve to get the punishment that's due to you. Y sí, también es merecido el castigo que he impuesto para ti. But love covers a multitude of sin. Pero el amor cubre una multitud de pecados. You can read that in James chapter 4. In Hebrews 13:5, En Hebreos 13:5, Yahuwah promises, Yahuwah promete, I will never leave you nor forsake you. nunca te dejaré ni te abandonaré. That's 13:5. Hebreos 13:5. I think it says Maria for you. 13:5. Yeah. María. Yeah. You got it. Okay. Ivri, chapter 13, verse 5. Hebreos 13:5. Let your behavior be without greed, and be with content with such things as you have. For the Master Yahuwah himself has said, I will never leave you nor forsake you. Sea su carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el María Yahuwah mismo ha dicho que nunca te abandonaré. So, as you can see, Como pueden ver, the word forsake la palabra abandono o rechazo always carries with it siempre lleva con ella this idea of either being abandoned esta idea de ser abandonado or to desert. o ser un desertor. And that makes perfect sense in the context Ajá. Y tiene un sentido perfecto en el contexto of being told de cuando se nos dice abandoning Yahusha abandonando a Yahusha would be the worst mistake anyone could make. sería el peor error que una persona pudiera cometer. It is apparent that some of the believers Es aparente que algunos de los creyentes in that congregation, en esa congregación, which the letter of Hebrews was addressed to, a la cual es dirigida la carta de Hebreos, had already made it their manner of life ya lo habían hecho en un hábito de vida, en algo diario para ellos, to abandon, el abandonar, turn their back on, volver las espaldas and desert the way y abandonar el camino and the assembly y la asamblea of the body. del cuerpo. The Hebrew writer is telling them to grow closer together. El escritor hebreo está animándole a que se crezcan más unidos, juntos. He's encouraging them to figure ways out, Les anima a que encuentren maneras, to rekindle the desire in each other, que vuelvan a encender la llama que tienen dentro de cada uno de ellos, to do ahava para que hagan amor, and good o works. practiquen ahava y también hagan buenas obras. He's telling them to encourage each other more and more, Les anima a que se animen los unos a los otros más y más, so no one walks away from Yahusha. para que nadie se aleje de los caminos de Yahusha. He's emphasizing to not turn their backs on the body, Él les enfatiza que no vuelvan sus espaldas en el cuerpo de Mashiach. and more importantly, Y más importante aún, the spirit of being echad. el espíritu de ser ejad, de ser uno. Unity La unidad is a blessing. es una bendición. Discord La contienda is an abomination before Yahuwah. es una abominación delante de Yahuwah. And it's one of the few things he openly hates. Y es una de las cosas que abiertamente él detesta. It's one of those past, present, future type things. Es una de esas cosas que son pasadas, presentes y futuras para él. So, does this passage mean that we should meet together, gather together, assemble together? ¿Acaso este pasaje significa que debemos de reunirnos juntos, mantenernos juntos y congregarnos juntos? 100%. Absolutamente. That is what it means to be a kahila. Porque es lo que significa ser una kehilá. And I use the word kahila and not mishpacha. Y estoy utilizando la palabra kehila y no mishpacha. Because a family, you need to have intimate relationships with. Porque para llamarla mishpacha tienes que tener una relación íntima con ellos. But to have a kahila, Pero tener una kehilá, you need Yahusha. tú necesitas a Yahushua. No blood is needed for that. No se necesita sangre para eso. Just agreement upon who the Maria is and his way.
solamente estar de acuerdo en quién es el Mayá y cuáles son sus caminos. That's why the offering of the good news is for every man and every woman, every child of every nation. Y es por eso que, que las buenas nuevas son ofrecidas para todo hombre, mujer, niño y todo mundo. Because you can't choose your family, Porque tú no puedes escoger a tu familia, but you can choose who your kehillah is. pero puedes escoger tu Kehilá. It means we are a group of people who have been gathered together by Yahusha. Significa que somos un pueblo que fue escogido para congregarnos juntos por Yahusha. And we make it our custom Y lo hacemos nuestra costumbre, to gather together regularly, de congregarnos a menudamente, to encourage each other para animarnos los unos a los otros. and stir each other up to be loving and to do good works. Y animarnos los unos a los otros a que seamos amorosos y hagamos buenas obras. But I do not believe it is fair to call missing a service Pero no- forsaking the assembly. Pero no creo que sea justo que cuando nos perdemos un servicio le podemos llamar que hemos abandonado la asamblea. There are plenty of people who have abandoned the truth Hay muchas personas, bastante, que han abandonado la verdad and abandoned their faith-based family, their kehillah. y han abandonado su familia espiritual. But occasionally missing a service is not the same as forsaking the assembly. Pero de vez en cuando perderse de un servicio no quiere decir que usted está abandonando la fe. Let me give you an example. Le voy a dar un ejemplo. I have a lot of work to do at the office today. Or I have a lot of work. I'm gonna give you an Él example. está dando un ejemplo. Tengo mucho trabajo que hacer en la oficina hoy día. And I will have to most likely miss dinner with my family. Y a lo mejor tenga que perderme de cenar con mi familia esta noche. Is it disappointing? ¿Acaso es algo desagradable o desafortunado? 100%. Claro que sí, 100%. But it does not mean I have made the custom of abandoning eating dinner with my family. Pero no quiere decir que lo he hecho una costumbre de abandonar a mi familia o de cenar con mi familia cada noche. Now, there are men who have abandoned, forsaken, or deserted their family. Pero sí, hay hombres que han abandonado o han rechazado o dejado a su familia. But occasionally missing dinner does not qualify. Pero de vez en cuando, no pudiendo comer con ellos, no califican. In context, Pero en contexto, it would be cruel to accuse a husband or a brother or a father of abandoning his family for a minor infraction. sería cruel acusar a un hermano, a un padre, de abandonar a su familia porque ocasionalmente se pierda una cena. I will extend that Y quiero extender eso to this. a esto. There are many, and you will attest to this, there's many who join the walk Hay muchos que se unen a este camino and one season they partake in the feast y en una temporada participan en las fiestas and do all the things of Yahuwah. y hacen todas las cosas de Yahuwah. And in the next season, Y en la próxima temporada they work on Shabbat, trabajan los Shabbat, eat not kashrut, no comen limpio, and some even forsake the customs of modest apparel. y hasta se olvidan de su apariencia modesta. Does that now mean that we must cast them out ¿Acaso significa esto que tenemos que echarle fuera because they have forsaken the assembly? porque han abandonado la asamblea? Please exercise the measure of chesed you would want Yahusha ought to do for you. Les animo a que mejor ejerciten la cantidad de favor inmerecido que a usted gustaría que Yahusha tuviera sobre usted. I mean, if you think about it, Pero si lo piensan, we're not forsaking them. nosotros no estamos abandonándolos We're a not ellos. casting them out. No los estamos echando a ellos afuera. They're removing themselves. Ellos están quitando ellos mismos. Now, if they show fruits of repentance, Ahora se enseñan o muestran frutos de arrepentimiento. and the report is told, Y el reporte es bueno they can be let por la back in, reputación. of course. Ellos pueden ser nuevamente bienvenidos. Let's be like the first generation Hebrews. We're like Zephaniah.
Tratemos de ser más como Sefania o aquellos de la primera generación de hebreos. It seems a vast exaggeration Aparenta ser una gran exageración to accuse someone of abandoning a congregational meeting. De acusar a alguien de abandonar una congregación o una asamblea Because they miss a weekly Shabbat. porque se le olvidó o porque no pudieron participar en un Shabbat semanal. Does this mean it's okay for to be a cod is not a priority? ¿Significa esto que está bien que se haga, que no es una prioridad? Not at all. Absolutely not. Claro que no. Being together with our Yah family should be the utmost importance to us. Estar unido con nuestra familia en Yahuwah debería ser una de las cosas más importantes. And perhaps the more we focus on making our meetings a place where people are encouraged, Y a lo mejor si nos enfocamos de animarnos y reunirnos con las personas. where people are encouraged and stirred up Donde las personas son animadas a exhortarse, to love a amar or to do ahava, better said, o practicar a Java, mejor dicho, and do good works, y hacer buenas obras. the more likely people will have the desire to come together. Así tendrán más deseo las personas de reunirse. Will you go to a place that hates you? ¿Acaso visitarías tú un lugar donde te sientes odiado? Will you like to be approached by someone who has a scorned face? ¿Acaso te gustaría que alguien se acerque a ti que tiene una cara, no sé, como brava, Would you like molesta? to spend time with a judge? ¿Te gustaría a ti pasar tiempo con un juez? Apply the same measures. Entonces aplique las mismas medidas. I know, like they say, easier said than done, Sé como dicen por ahí que es más fácil decir que hacer, but this is truly the elementary. pero esto es verdaderamente la fundación, la base. Don't seek salvation No busque salvación if you're not even willing to forgive. si usted ni siquiera está dispuesto a olvidar, You're not worthy of that blood. porque entonces no eres digno de esa sangre. So just do yourself the favor and live your life how you want. Así que hágase un favor y viva su vida entonces como usted quiera. You'll probably be happier. A lo mejor estará más contento. But I love you, Te amo and Yahuwah loves you, y Yahuwah te ama. and I encourage you to assemble. Y les animo a que se congreguen. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Baruch Super Hashem. Tov. Very tov word. Very Tov. Very tov encouraging. Exacto. Encouraging words. Dice que son palabras animadoras. Yeah, I didn't want to make it a long teach or anything like that. No quería hacer esta enseñanza tan larga. I actually read this because of something my dad posted on Facebook. Believe it or not. La verdad que me puse a indagar en este tema por algo que mi papá compartió en la página de Facebook. And I've probably read Hebrews a billion times at this point. Y a lo mejor he leído Hebreos ya 1,000,000 de veces a este punto. But I've always harkened back to our times with Elder Chris, Pero siempre recuerdo los tiempos con nuestro anciano Cristo, when he always liked to mention that the book of Hebrews is written to us, cuando siempre nos recordaba que el libro de Hebreos fue escrito para nosotros, to a people a un pueblo that are trying to go back to their Hebrew roots. que se está tratando de regresar a sus raíces hebreas. Are we persecuted nowadays? ¿Acaso somos perseguidos perseguidos en estos días? Do we feel we're given unequal opportunities in life? ¿Acaso nos sentimos como que no se nos dan los mismos tipos de oportunidades en la vida? Do we feel that we have brothers and sisters who don't reach out? ¿Nos sentimos acaso como que tenemos hermanas y hermanos que no buscan de nosotros? Do you feel alone? ¿Te sientes solo? This probably applies to you then. Entonces a lo mejor esto también te aplica para ti. I wish some people can be everywhere all the time, Como quisiera que algunas personas pudieran estar en todo lado todo el tiempo, but that would make you Yahuwah. pero entonces eso te haría a ti como Yahoo. So I always give thanks to the places I draw influence to, Siempre le doy gracias a los lugares donde viene mi influencia, because it's always a blessing to read the word. porque siempre es una bendición leer la palabra, amén. But truly, truly, I say to you guys that it is better Pero le digo verdaderamente que es mejor that you keep the little things of Torah que usted pueda guardar las cosas pequeñas de la Torah and practice ahava and forgiveness y que practique el amor, el ajaba y el perdón, than you have the entire word memorized from back to front.
en vez de que pueda memorizarse la palabra completa. And you got the perfect seats. Y que usted tenga tal vez los mejores sitio más perfectos. And not an ounce of Yahuwah's in you. Pero, más sin embargo, no hay una onza de Yahuwah en ti. Don't be like the Prushim. No sea como los Rushim. They have their reward. Ellos tienen su recompensa. What was the account of Zephaniah? Acts 7. Just want to go back on. Like 7. Anybody go there? Elimelech está buscando el recuento que mencionó Baruch de Zephaniah, y esto está en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos. Hechos. Okay. Va para arriba. Now, this Zephaniah, Este es Zephaniah. remember prior to chapter 7, Recuerden que antes del capítulo 7 de Hechos, he was chosen él fue escogido, Zephaniah, just to add to what Amatya said earlier. solamente para agregarle lo que dijo Amati anteriormente. He was filled with the Ruach HaKodesh. Él estaba lleno de la Ruach HaKodesh. Yes, it was. And He was chosen to give out bread. he was chosen. He was chosen amongst the disciples, Y él fue escogido de entre los discípulos. and the first thing, how do you know that that it was from the Ruach Hakodesh? ¿Y cómo sabemos que era de la Ruach? Because if it would have been from you, Porque si hubiese venido de ti, when somebody does something bad to you, cuando alguien hace algo malo towards you, hacia ti, the first thing that you say in your wicked mind lo primero que tú dices en tu pensamiento, en tu mente and malvada in your Wicked bad heart. love y en tu corazón malvado Very hard. is o endurecido, they're gonna get theirs. ellos van a recibir su recompensa. Is not that what we say all the time? ¿Acaso no es lo que todos decimos? I'm chosen. I'm chosen. Yo soy escogido. I'm from Yahuwah. Yo soy de Yahuwah. You Wait, chose. you're gonna get your recompense. Tú vas a recibir tu recompensa. But what does Zephaniah say? Pero ¿qué decía Zephaniah? Yahuwah, please forgive them. Yahuwah, por favor, perdónales. That's the ruach that you're supposed to have. Es la rúa que tú estás supuesto a Of tener. course we don't, Por supuesto que no la tenemos. because we don't want to be covered under Yahuwah's ruach. We want to be covered under our own ruach, Porque nosotros no queremos estar cubiertos por la rúa de Yahuwah, sino por nuestra propia rúa. because we choose to do evil. Porque nosotros escogemos hacer lo malvado. So when somebody does wicked to us, Así que cuando alguien hace algo perverso contra nosotros, we want them to get punished right away. queremos que sean castigados de una vez. Imagine if Yahuwah did the same to us. Pero imagínense usted si Yahuwah hiciera lo mismo con nosotros. Listen to what Zephaniah is saying. Escuchen a lo que está diciendo Zephaniah. Forgive them. Perdónenlos, Forgive them. perdónenlos. Same thing like Ahmad just said. Same thing that Yahusha said at the stake. Como dijo Moremati anteriormente, lo que dijo Yahusha en el madero, Forgive them. perdónenlos. So, if Yahusha is the person we're supposed to emulate, Así que si Yahusha es la persona que nosotros debemos de imitar, where do we get these wicked thoughts from? ¿de dónde provienen estos pensamientos malvados que tenemos? Why do we feel like we need to be always on top? Porque siempre nos sentimos que deberíamos estar en la cima, That only our thoughts matter. que solo nuestros pensamientos That importan, only we matter. que solamente nosotros importamos. Okay. Bad customs. Bad customs. Malas costumbres, And dicen ellos, it's our ego y es nuestro ego, and our pride. nuestro orgullo. They need to get punished because I'm being punished. Ellos deben de ser castigados porque yo estoy siendo castigado. Why should they get a free a pat on the back when I got hit really hard with a rod? ¿Por qué deben de ellos ser palpados en sus espaldas cuando a mí me pegaron con una piedra? But that's the way we think. Pero es la manera en la que pensamos. Whereas it equal weights.
Siempre estamos pensando sobre las medidas justas. Yeah, we definitely want to see equal weights. We don't want to see rahamim. I don't think rahamim and equal weights are the same thing. No creo que, Rahamim for me, no creo que, judgment for you. ajá, yo no creo que rahamim y balanzas iguales o medidas iguales sean lo mismo. Siempre queremos rahamim para mí y justicia para ti. Juicio. Because if they were the same, the Juicio. scale would be like this, and Rahamim is always weighing it down, so you don't have a chance to have equal weights. Dice que si fuera así, entonces rahamim siempre va a tener la balanza abajo. It's like a rock and a feather. So in a real life scenario, Así que un escenario real, we always want to be free of guilt, siempre queremos estar libre de culpa, but we always want to make everybody else guilty. pero también queremos hacer a todos los demás culpables. And we laugh at everybody else's pain Y siempre nos reímos del dolor ajeno, because we kind of feel that we had some sort of pain porque nos sentimos que también nosotros pasamos por algún and dolor. everybody else should experience that Y pain. que entonces nos sentimos que todos los demás deberían de pasar por It's lo mismo. called lack of rahamim. Y eso se llama tener falta de rahamim, de misericordia sobre los demás. So to me, Zephaniah is a very important person in scripture. Para mí, Sefania es una persona muy importante en las escrituras. Granted, he had a lot of the ruach in him. Y es un hecho de que él tenía mucho de la arruga en él. Don't use that as a crutch. Pero no utilicemos eso como un amuleto. He was a regular brother that was chosen to give out food. Él fue un hermano normal que fue escogido para ayudar impartiendo el pan. He wasn't a teacher. Él no era un He maestro, wasn't a congregational leader. ni era un líder de la He was not an congregación. apostle. Él no era un apóstol. He wasn't even the head guy in his group in that area. Él ni siquiera era el líder de su grupo en su área. He was just a tov He had a brother. good report. Simplemente era un hombre de buena reputación, Good report. un hermano tov, bueno. He So wasn't a person out. It wasn't a regular. he wasn't the common man. Yeah. Él no era un hombre común. There's a verse here in Proverbs. I'm going to find it for you. It's in chapter 6. Él dice que hay un verso aquí en Proverbios que él quiere encontrar. Right here. I'm gonna read it. I'll translate from you. Okay. ¿Dónde vas a leer? I'm reading 6:6. En Proverbios. Mhm. Él va a leer ahora en Proverbios 6:6. I always laugh when I use the word customs. Dice que se sonríe cuando usan la palabra costumbres. This is what I mean when I say customs. Pero esto es lo que yo quiero decir cuando uso la palabra costumbres. Go to the ant. Go to the- Go to the ant. Hormiga. Vaya donde la hormiga, You lazy one. usted perezoso, Consider her ways y considera sus caminos and be wise. y sea sabio. They have no guide, Ellos no tienen ninguna guía, no overseer ni tampoco alguien sobre ellos, or ruler. o gobernador. Yet she Mas sin embargo ella provides her food in the summer provee comida en el verano and gathers her fruit in the harvest. y cosecha su comida durante la temporada de cosecha. How long will you sleep, ¿Por cuánto tiempo dormirás tú, O lazy one, oh perezoso? when you will arise from your sleep? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Wake up. Levántense, despierten. You shouldn't have to always blame the next person for your problems. No debería usted acostumbrarse a culpar a los demás por sus problemas Stop looking for a leader. y deje de estar buscando un líder. Be the example that you want people to go lead by. Sea el ejemplo por el cual otros quieran ser. Be a Sophania. Sea como Sefania, Be a Pincus. sea como Pincos, Be a Ben-Nun. sea como Ben-Nun. It is doable. Se puede hacer. I'm not asking you to be Yahusha. No te estoy pidiendo que seas Yahusha, I'm just asking you to be Torah. solamente te pido que seas Tov. Amén. The next point that I wanted to bring about is let's break that down with Matthew 27:46. Otro punto que quería simplemente aclarar de por qué sobrepasamos anteriormente en Mateo 26, 27:46. 27:46. And the reference is Mark 15:6. That's all. I never had a Hebrew translation from the New Testament. No, here they have Shem Tov. they got the Aramaic
and not the Greek. That's fine. Okay. Okay, so Do you need me to go there? Matthew, Matthew. let's read the King James. I got it. Okay. I'm going to say we're going to read the King James. Ellos van a leer de la traducción King James, Que viene siendo la Reina Valera. que es la Reina Valera en español. Go ahead. He's going to read the King's English. Matityahu 27:46. Correct. In the King James. You have to paraphrase him because yours is going to read the right one. Bueno, I got the Reina Valera in Spanish as well. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why have you forsaken? Why have thou forsaken me? En Now in the español. Spanish. do you know? Y se cercó la hora de nona. Jesús exclamó con grande voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Okay, so going with the Aramaic here and not the Greek. Si vamos con el arameo y no el griego, In the Aramaic, Yahusha is basically Yahusha está básicamente asking why the suffering is continuing so long. por qué el sufrimiento está continuando tan largamente. He is not accusing Yahuwah of forsaking him, Él no está acusando a Yahweh de haberle abandonado, nor is he confused into thinking that he is being forsaken. ni tampoco él está confundido de que fue abandonado, Since he is Yahuwah porque él es Yahweh and knows the Abba's plan, y conoce el plan del Abba. the one who stated that he could call for 12 legions of angels Aquel que dijo que podía llamar por 12 legiones de ángeles, to deliver himself, que para poder librarse a sí mismo, and the one who said that the Father would never leave him alone, y aquel que dijo que el Padre nunca le abandonaría, even if all the disciples did, aun si todos los discípulos lo hicieran, would never claim to be forsaken. Amén. nunca también clamaría haber sido abandonado. Since it cannot mean forsaken, Como no puede ser abandonado, the word Shabbatani la palabra Shabbatani has another meaning, tiene otro significado, which can also mean keeping me la cual también puede significar guardándome or preserving me. o preservándome. In the context, En el contexto, this is the obvious meaning. en este concepto que vimos anteriormente, es el significado obvio. Since Yahusha would never accuse Como Yahusha nunca acusaría or believe that Yahuwah had forsaken him. o creería que Yahuwah lo habría abandonado. Psalms 22, En el Salmos 22 it can still be seen as a narrative of the suffering servant. se puede ver como un narrativo del sirviente que sufre. Psalms 22, 1 and 2. Salmos 22, 1 y 2. It says here, ¿Tú quieres que lo Got lea it. en esas versiones? it says here, no, hold on. On Psalms 22, En el Salmo 22 again, I'm going to repeat, can still be seen as a narrative of the suffering servant. puede todavía ser visto como la narrativa del sirviente que sufre. But the literal words of Psalms 22, 1 and 2 Pero las palabras literalmente encontradas en Salmo 22, 1 y 2 would never come out of Yahusha's mouth. nunca saldrían de los labios de Go Yahusha. ahead, read it. Psalms 22, 1. Tehillim, chapter 22, verse 1. Eliyahuah, lama sabachthani. And are far from saving me and from the words of my roaring. Oh, my Elohim, I cry in the daytime, but you do not answer me, and in the night season, and I find no rest. Read it in Spanish. Salmos 22, 1 y 2. Eliyahuah, lama sabachthani. ¿Por qué me has dejado aquí y estás lejos de rescatarme?
y de las palabras de mi rugir. Mi aloja clamo durante el día, pero tú no me respondes. Asimismo, por la laila, y no encuentro descanso. So, in this case, Así que en este caso, the evidence of the Aramaic meaning la evidencia del significado arameo is clearly superior to the Greek. es claramente superior al griego, That substantiates el cual es substancial that Yahusha requested a quickening of his suffering. como evidencia de que Yahusha simplemente pidió A quickening of his suffering. que su sufrimiento sea cortado. para que él pueda soltar el alma. As, The What did quickening, it say? that's as what opposed, quickening means. yeah, To release your ruach. yeah, to release the ruach, to let the ruach go. As opposed to an accusation against Yahuwah of being forsaken. As accusation against Yahuwah of being forsaken. Como acusación de Yahuwah siendo abandonado. So, this is the reason why we couldn't use that Esta es la particular, razón por la cual no podíamos Or two. utilizar esas referencias en particular. because it's also in Mark It's 15:6. 15:6. Porque también podemos ver ese mismo error en Marcos 15:6. If you use the Greek only, it fit what I was explaining. Si usa solamente el griego, sí cabe dentro de lo que yo estaba explicando. But in regards to our tenets and how we walk this walk, it does not fit. Pero de acuerdo a cómo caminamos nuestro camino, no cabía dentro de lo hablador. Just to reiterate, Yahuwah cannot forsake himself. Porque para reiterarles, Yahuwah no puede abandonarse a sí mismo. Because these are verses that people can use to say that Yahusha is not Yahuwah. Porque Exactly. estos mismos versos pueden ser utilizados por personas para decir que Yahusha no es Yahuwah. He would consider, they would say that Why is he talking? this man is crazy Dirían Yeah. que este hombre está loco, if he thinks he's Yahuwah. si cree que es Yahuwah. Why would he be talking to himself and saying, Porque se hablaría a sí mismo y diría, why am I forsaking myself? ¿por qué me estoy abandonando a mí mismo? It wouldn't make any sense. No tendría ningún tipo de sentido. And he's an Elohim of order. Y él es un Eloja de orden. This Not is why of we this assemble. Hmm? This is why we assemble. Y es por esto que nos congregamos. If it was just me talking to a camera on YouTube, Si fuera yo solo hablándole a una cámara en el canal de YouTube, that error will persist. ese error hubiese continuado. Another reason. Baruch Hashem, mi amor. Todo bueno, mi amor. So, Humble heart. again, let's talk about the feast because we didn't speak about it. The first feast was closed. Oh, yes. Vamos a hablar sobre las fiestas, porque cuando hablamos de ella inicialmente, no estaba funcionando el envío. So on September 15th is the turn of the season, Oh, I'm sorry. El día 15 de septiembre es la vuelta de la temporada, which is called the Tekufah. el cual es el Tekufá. The following day, September 16th, Y el día siguiente, septiembre 16, it is the first day of the 7th month, es el primer día del séptimo mes, which is a Chodesh, el cual es un Chodesh. un and we mes, are commanded to gather together. y estamos mandados a reunirnos. And also, it is an annual Shabbaton, Y también es un Shabbatón anual, a high Shabbat, o un Shabbat alto, which is called Yom Teruah, el cual es llamado Yom Teruah, which is the Feast of Trumpets. el cual es la fiesta de trompetas. As my brother was saying earlier, Como mi hermanito dijo anteriormente, this is not an option. esto no es opcional, This is a commandment. esto es un mandamiento. You must be here. Usted tiene que congregarse. You must not be working laborious work for money. No debe de estar trabajando trabajo laboroso por dinero. You must rest Debe descansar and feast And assembly. and assemble. y estar en fiesta y asamblea con la congregación. That way it is. Because it is a Mikra Kodesh. Porque es una Mikra Kodesh, una convocación apartada. 10 days after that, 10 días después de esta fiesta, we come to the high Shabbat again, venimos a otro Shabbat alto, which is called Yom HaKippurim,
el cual es Yom HaKippurim, the day, how do you say it in English? Atonement. Atonements. El día de expiación. We start a fast Nosotros nos afligiremos comenzando un ayuno on the 9th day of the month en el Noveno. noveno día del mes at evening. 7, en la tarde, que sería septiembre What- 24. What time does evening start? ¿Cuándo comienza la tarde? The moment the sun is past high noon, Cuando el sol ha pasado el punto más alto. when it starts descending. Cuando comienza a descender desde So- el punto más alto. So as customs in this Kehillah, Como costumbres en esta congregación, en esta quejilá, we will start our fast sometime between 12 and 1 p.m. Or we're 1 and 3 p.m. Yeah. Between 1 and 3 p.m. nosotros comenzaremos entre la 1 y las 3 de la tarde del día 24 de septiembre o día 9 del mes 7. On the 10th day of the month, which is the following day, Y en el 10º día del mes, que es el día siguiente, o septiembre 25, that is the day of the annual Shabbat. ese es el día del Shabbat anual. No work, No puede trabajar, no option. no hay opción. You've had many weeks. Usted tuvo muchas semanas, We've been telling you, week in and week out, le hemos dicho toda semana y cada semana. there is no excuse for you not to partake in Yom HaKippurim as well. No tiene ninguna excusa de por qué no puede participar en Yom HaKippurim, en el highest. It's actually one of the highest Shabbats of the Y year. es uno de los Shabbats más altos del año. The highest, El más some alto del might año. say. Algunos dicen. Consider that like a judgment day. It's a judgment day because Es un día de juicio, señores. some say Porque algunos dicen that is the day that Yahuwah que ese es el día en que Yahuwah makes up his mind decide, toma la decisión, whether you live to see the next Yom Kippur or not. donde él decide si tú vivirás para ver otro Yom Kippur o no. Doesn't mean that you're gonna die the next day. Correct. Exact. Yeah, no, does no not. quiero decir que te vas a morir al día siguiente. But He made his decision. now, Ahora, Yom Kippur, before Yahusha's ascending Right. into the kingdom, Yom Kippur, antes de que Yahusha ascendiera al reino, it was a day of lamentation, era un Yes. día de lamentación, a day of great mourning and self-suffering. un día de luto, de lamento y mucho sufrimiento. Many died. And it was a lot of sorrow Y había mucha tristeza, mucho lamento, because you come to Yahuwah porque usted venía donde Yahuwah, asking for forgiveness for all the sins that you have done in the past year. pidiéndole perdón por todos los pecados que usted había hecho durante el año. Sins that were on purpose, Aquellos pecados que fueron hechos a propósito sins that were done ignorantly, y aquellos que fueron hechos ignorantemente sins that were done presumptuously, y aquellos que fueron hechos siendo presuntuoso, a look, una mirada, a thought, un pensamiento, an act, una acción Or an infraction against your brother. o algo en In contra, an infraction against your brother. o una infracción en contra de tu hermano. these were all the sins that you would confess. Son los pecados que usted confesaría, But we know pero sabemos that Yahusha died for the sins of Israel, Pero sabemos que Yahusha murió por el pecado de Israel, past, present, and future. los pasados, presentes y futuros. But just because we know that Pero por el simple hecho de que sepamos eso, does not mean that it's a license to sin. eso no le da licencia para que peque. We should all keep short accounts with Yahuwah. Nosotros todos deberíamos de mantener las cuentas cortas con Yahuwah. I myself, number one, Yo soy el primero, because we all commit atrocities towards Yahuwah. porque todos cometemos atrocidades en contra de Yahuwah.
towards our brothers, en contra de nuestros hermanos, sisters, hermanas, loved ones, nuestros queridos, wives, husbands, esposas y esposos, chaverim, nuestros amigos, friends. nuestros So hijos. Co-workers. we gotta, from day 1 of the 7th month, Desde el primer día del séptimo mes, start trying to get into that mode of repentance. comienza a entrar en esa mentalidad de arrepentimiento, Repair desde ya. fallouts. Reparé amistades o relaciones que han sido quebrantadas. Make amends to those that you have offended. Y reparé las cosas con aquellos que han sido ofendidos o usted ha ofendido. Reach out to those that have offended you Y ¿sabe qué? Busque de aquellos que le han ofendido a usted Forgive. to give them the helping hand para darle a ellos esa mano ayudadora to probably make teshuvah. para que a lo mejor puedan arrepentirse. Because their pride won't let them see. Exactly. Porque el orgullo de ellos no le permite ver más allá. So we have to try to, when we get to the day of Yom Kippur, Tenemos que tratar que cuando lleguemos al día de Yom Kippur, we can somehow try to come in with clean hands tenemos que tratar de entrar con las manos limpias and with a clean conscience. y con una conciencia clara y limpia. That might be difficult for a lot of us, Y a lo mejor eso va a ser muy difícil para muchos de nosotros, but we have to try. pero tenemos que intentarlo. 5 days after that, 5 días después de Yom HaKippurim, which is the 15th day of the 7th month, ¿cuál es el 15º día del mes? we O have 15º. the third Chagim Regalim. Tenemos el tercer Chagim Regalim, Hagim Regalim, which is the third high feast of the year. que es la tercera fiesta alta del año. We have 3 Chagims: Tenemos 3 Hagims, That's it. Chag Matzot, Hag Matzot, Chag Shavuot, Hag Shavuot and Chag Sukkot. y Hag Sukkot. These 3 feasts, Estas 3 fiestas, men are required to go to Jerusalem and pay homage to Yahuwah. los hombres son requeridos ir a Jerusalén a darle homenaje a Yahuwah. In Zechariah chapter 14, Y en Zecharia capítulo 14, when Yahusha returns to this earth cuando Yahushua regrese a esta tierra, during the Atid Lavot, the Millennium Kingdom reign, durante el reino milenial, he says that those of the nations él dice que aquellos de las naciones that don't pay homage, que no vienen a ofrecer homenaje, they will not see food nor rain. no verán ni comida ni lluvia. Wow, pasado. So this goes for everyone. Y esto le aplica a todo mundo. And this feast Y esta fiesta is 7 days. es por 7 días. The first day is a Mikra Kodesh. El primer día es una micro Chodesh o una fiesta apartada. So again, no work. Así que nuevamente no debe de trabajar. There is no excuse. No hay ninguna excusa. On the 7th day, there is no Mikra Kodesh. En el séptimo día no hay una micro Chodesh. But on the following day, Pero al día siguiente, el Which is- octavo día, which is the last great day, el cual es el gran día final, some call it Simchat Torah algunos le dicen Simchat Torah or Shmini Atzeret. o Shemini Atzeret. Again, the last great day. Nuevamente, el gran día final. That is a Mikra, Simchat Torah in English, the joy of the Torah. the joy of the Torah, Simchat Torah. La alegría o el regocijo de la Torah. Torah. On that day En ese yom is a Mikra Kodesh. sí hay una micro Chodesh o una alta congregación. We have to assemble. Tenemos que congregarnos. No work. No puede trabajar.
These are not options. No, estos no tienen opciones, no hay opciones. If your employer Si tu empleador has not given you these days off, no te ha dado estos días, it's because you haven't done your due diligence. es porque usted no ha hecho la diligencia. I don't know not one person in any job in the whole United States Yo no conozco de una persona en los Estados Unidos completo that will not get these days off que no se le den estos días libres If- when asked for them cuando se le han pedido. ahead of time, obviously, Con because tiempo, obviamente. Don't wait till last week. this is why we've been telling you guys Y es por lo cual le hemos estado diciendo for weeks upon end. por semanas y semanas sin fin. You've had the calendars. Usted ha tenido los calendarios. Those that are new, Aquellos que son nuevos, Rahamim. Understood. Misericordia. misericordia, ¿se entiende? I'm not giving you a pass No te estoy dando un pase because you still have to repent. porque todavía te tienes que arrepentir. But if I were you, Pero si yo fuera usted, I will try por lo menos trataría. and try again Y trataría nuevamente. and try again. Y trataría nuevamente. If you're still having trouble, Y si aún así tiene problemas, contact me. contáctame. Hit me up on Facebook, Búsqueme en Facebook, WhatsApp, en WhatsApp, email. correo electrónico. I'm here. I can walk you through the manner and how you can approach your employer Puedo ayudarte a buscar la manera de cómo puedes dirigirte a tu empleador so that you can get these days off. para que pueda obtener estos días libres. Because it is illegal in the United States for an employer to not allow you to practice your faith. Porque es ilegal en los Estados Unidos que un empleador le prohíba a usted ejercitar sus derechos de religión o fe. Worst comes to worst, Lo peor que puede suceder, just get a rebellion note, puede también conseguir una nota rabinical which Ali Melech can sign. que el email puede firmar para usted. And that would count, it's almost like a doctor's note. Y es como si fuera una carta del doctor. You could take the day off and then give them the note the next day, and that will explain and excuse it. Y él puede tomar el día libre y al día siguiente puede entregar su carta. I know it works because a brother in another camp did it for an exam. Sé que trabaja porque un hermano lo hizo en otro campamento, otra congregación, lo hizo para un examen que tenía que tomar en ese día y no podía porque era un high Shabbat. And no penalty was held against him, Y no hubieron ninguna penalidades en contra de él, just some scolding. solamente se le habló. ¿Algo más? Don't get cut off from Israel. Start preparing. No se ha cortado de Israel. So on Yom Kippur, Pero Yom Kippur, as a tradition for us, como una tradición nuestra, non-mandatory, no es mandado. No, listen. as the brother has said, Como el hermano ha dicho, try to keep short accounts even until that day. comenzando desde ahora mismo, si ya no lo está haciendo, trate de mantener sus cuentas cortas con Yahuwah. And we wear all white on that day, Y en ese día, todos nos vestimos de blanco just to represent that we have been washed. para representar que hemos sido lavados. We present is just a, how do you say it? It's not a commandment, It's not a commandment, just No. a tradition. No es no es un mandamiento, es solamente nuestra tradición. and it's something symbolical for us. Y algo simbólico para nosotros. So on that day, we all try to wear all white. En ese día tratamos todos de vestirnos de blanco. And also, it's a good time for you now to start preparing for Sukkot. Y es bueno que desde ya comience a prepararse para Sukkot. Start looking online and see how you can build a Por sukkah. favor, comience a meterse en el internet, a mirar cómo puede usted edificar una azúcar. You can all search how to cook anything on I can't believe YouTube. I forgot to explain that. Podemos todos buscar cómo cocinar algo en YouTube. Busque cómo elegir una azúcar. You guys can find out how to make t-shirts
Ustedes pueden meterse en YouTube a mirar cómo se hacen camisetas. Learn how to make a sukkah. Aprenda a hacer una azúcar. It's not the end of the world, No es el fin del mundo, It's pretty but simple. to Yahuwah it's really important. It's pretty simple. To Yahuwah it's really important. pero para Yahuwah es sumamente importante que usted haga esto. So, getting to the good customs Envuélvase más en las buenas costumbres and leave all the bad y customs. trate de apartarse de las malas. I'm pretty sure when you were into Christmas, Yo estoy seguro de que cuando usted observaba las Navidades, you didn't wait the last day to get all your ornaments. usted no esperaba hasta el último día para comprar todos sus You ornamentos. started shopping from way before. Usted compraba desde mucho antes. Let's treat it with the same Edification. respect Tratémoslo con And este mismo, reverence. and con reverence. esa misma reverencia y respeto. The same way you used to do with Halloween and with all your bad De la misma manera traditions. que ustedes celebraban y se preparaban para lo que era el Día de Brujas, Halloween, San Valentín y todo lo You demás. used to get your kids costumes early. Para Halloween o el Día de Brujas, ustedes le compraban los disfraces con mucho tiempo a sus niños. Everything for Hasatan was in haste. Todo lo que era para Hasatán se hacía rápidamente. Let's reverse that. Vamos a darle reversa a And eso let's put Yahuwah's things in priority number one. y pongamos las cosas de Yahuwah como la primera prioridad. So let's start getting ready for that as well. Así que por favor comience a prepararse para Sukkot. Let's learn how to make a sukkah. Let's start buying ornaments. Let's make it pretty. Comiencen a comprar sus ornamentos y sus materiales. Vamos a decorarla y hacerla linda. Let's share the pictures. Por favor, compartan sus fotos, We all like to see that. porque nos gustaría mucho poder verlo. It's Gives us a lot encouraging. of joy. Nos It's da encouraging. alegría y nos anima. Nos animamos los unos a los otros de esta manera. And what we do in our house, Y lo que hacemos en nuestra casa, we try to invite people over. tratamos de tener a un invitado cada día. Ushpuzim. Whether they are from The the congregation. congregation, Whether they keep Torah or not. right? Ya acuerden Torah o no, tratamos de tener un invitado para poder It's a nice. There's a nice Movie. Hebrew movie from. Ushpuzim. It's called Ada la comparte todos los años, Ushpuzim, and it gives you the essence porque esta película judía te da la esencia of what Sukkot is all about. de lo que es Sukkot. A mí me encanta. To dwell with the stranger. Y lo que es convivir That's so con un true. extranjero, To- un extraño. Exactly what we did when we came out of Mitzrayim, Y es exactamente lo que hicimos cuando salimos de Mitzrayim. and we went into the Y wilderness entramos al desierto to do Sukkot. a hacer Sukkot. Dwell in tabernacles. Sí, y una cosa linda de invitar diferentes personas. It's a beautiful thing. How we Tú invite, compartes Torah con ellos. invite new people. You actually To share partake Torah and share with Torah. them. So it's pretty. So, Y, una ventaja de hacer las fiestas de Yahuwah one advantage of having a feast of Yahuwah y teniendo invitados que no son del camino. is having people that are And well, inviting those who are. Invitando. Es que tú puedes mostrarles tus fiestas en las escrituras. You can demonstrate your festivals or your feast days in the Bible. Versus ellos no pueden enseñarles de ellos en la escritura. With the contrary being not true, they can't show you their feast days in the Bible. The Halloweens, the Christmases, the Easters, so on and so forth. That's a lot of people. It has converted a lot of people. so Save your soul. I guess that's all we have. Es todo por hoy. We will still hold Shabbat. Today's still Shabbat. Recuerden, All day. es Shabbat, todo día, toda Shabbat starts noche. when? ¿Cuándo comienza el Shabbat? The breaking of the sun. Cuando sale el sol en la mañana. Not the day before. No el día antes, Not the no la night tarde before. antes. Shabbat starts in the morning Shabbat se comienza con la salida del sol and ends y se acuesta the next day in the morning. al día siguiente cuando vuelve a salir el sol. Okay? Okay? Sunrise to sunrise. De amanecer a A full amanecer. cycle. A Un ciclo full completo. No le vayan a robar a Yahuwah sus horas. Amen? Amén. Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat. shalom. Shabbat. Shabbat, shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat,
shalom. Shabbat, 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 shalom. Shabbat, 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 shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, 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 shalom. I'm Israel Chai. I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel Chai. I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel Chai. I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel Chai. Oh Davinu Chai. Oh Davinu Chai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu Chai. Oh Davinu Chai. Oh Davinu Chai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu Chai. Shalom Aleichem, Hebeinu Shalom Aleichem, Hebeinu Shalom Aleichem, Hebeinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hebeinu Shalom Aleichem, Hebeinu Shalom Aleichem. Shalom